Su ponencia se intitula El derecho al olvido y su relación con el derecho a la información y la memoria colectiva. Por favor. Gracias. Pues, buena tarde. A partir de lo que se anuncia en el título, pues lo primero que quisiera precisar es que en México el derecho a la información como prescripción constitucional data de 1977, pero es a raíz de algunas reformas constitucionales realizadas en 2011 y en 2013 que queda conceptuado como el derecho que toda persona tiene a buscar, a recibir y a difundir información. Esto es compatible con lo que se asienta en el artículo 19 de la Declaración Universal sobre de los Derechos Humanos, la que se habla de las libertades de opiniones, de expresión, el derecho que tiene toda persona a investigar, a recibir y a comunicar información. Entonces, a partir de esto, de lo que se señala en la Constitución, en la Declaración Universal, podemos decir que tenemos tres tipos de derecho que atañen a las acciones de buscar, recibir y difundir información. La Constitución señala una cuarta, que en realidad hace referencia a la instrumentalidad de estas tres modalidades, que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Habría una quinta, que es el derecho al olvido, que para algunos autores en realidad es completamente contrario al derecho a la información. Para otros, si bien no hace parte del derecho a la información, sí da algunos matices y algunas precisiones finas sobre algunos puntos, algunas aristas inconclusas sobre el derecho a la información, pero para otros hace parte de este combo de derechos informativos que tienen las personas en México. ¿Por qué se precisa esto? Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, pues habla sobre el derecho que tienen las personas para decir, hacer, manifestarse, y eso quiere decir que tienen el derecho a decidir qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen, qué es lo que van a manifestar, cómo lo van a manifestar, pero también qué es lo que no quieren manifestar. De la misma manera, el derecho a la información hace referencia, como ya lo mencioné, al derecho que tienen a recibir información, a investigar, a traerse información, a informar a otros, pero también a decidir qué es lo que quieren informar, qué es lo que no quieren informar, qué es lo que quieren informar de sí y qué es lo que no quieren informar de sí. Y creo que para precisar esto tendríamos que relacionar entonces el derecho al olvido con cada una de las modalidades del derecho a la información. Entonces, primero, el derecho al olvido y su relación con el derecho a ser informado. La simple enunciación de derecho a ser informado saca a relucir la cuestión de informado por quién. Bueno, pues en la Constitución se precisa que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Por tanto, la contrapartida de este derecho será una obligación a informar por parte de los órganos del Estado. Allá lo que se refiere es que los organismos del Estado facultados para ello tienen la obligación de proveer de información pública, en este caso sean datos y registros que en posesión de entidades gubernamentales, también de empresas privadas que ejerzan gasto público. Ahora, ¿a qué se le va a denominar información pública? Pues a la información en posesión de estos sujetos obligados, a menos que sea considerada información clasificada. En este caso puede ser información reservada, que es información sensible que atañe a la seguridad nacional, a la paz pública, que tendrá esta categoría de reservada no más, por no más de 5 años. Y tenemos la información confidencial, que esta se refiere a datos personales o a información nominativa que hace referencia a la identidad de las personas, y esta no estará sujeta a ningún tipo de temporalidad. La información confidencial sería una primera manifestación del derecho al olvido. Pero ¿cuál será el criterio para determinar que una información es clasificada o que es información pública? Pues la Constitución señala, y no dice nada más al respecto, que será el criterio de máxima publicidad. Para entender qué es el criterio de máxima publicidad, tendremos que irnos tanto a la Ley General como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo único que dice es que este se refiere a la obligación que tiene el Estado a publicitar actos de gobierno, por ejemplo, la implementación de políticas públicas, pero no dice en qué caso será información pública o hasta dónde llega este principio de máxima publicidad. En 2013 hubo una controversia a partir de una solicitud al otrora IFAI. Después la turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la conclusión
se abrió toda una discusión y la sentencia que se publicó en el semanario de justicia de la Federación es que no podrá ser considerada como información reservada ni confidencial aquella información que sirva para el desarrollo de la ciudadanía y para potenciar su autonomía en un sentido individual y colectivo. Ahora, ¿cómo se relaciona el derecho al olvido con el derecho a informar? Y también ahí lo voy a engarzar con el derecho de acceso a las TIC. En mayo de 2014, una persona presentó una controversia en el Tribunal de la Unión Europea, pidiendo que se omitieran toda su información personal, datos personales, que se omitieran de todos los resultados de los motores de búsqueda del consorcio Google en todos los países y dominios que estuvieran adscritos a la Unión Europea. El Tribunal de la Unión Europea falló a favor del derecho al olvido de esta persona. Pues unos meses después, en México, en enero de 2015, un peticionario presentó una solicitud similar al IFAI. Al no tener suficientes elementos para emitir una resolución, lo turnó a la Suprema Corte y esta falló a favor del derecho al olvido de esta persona. Por tanto, no podrán aparecer sus datos personales ni cualquier otra información que haga referencia a su identidad en los motores de búsqueda, en este caso de Google Operaciones de México, que es la razón social de Google en México. Esto lo que nos muestra es que no solamente esta responsabilidad recae en entidades gubernamentales, sino también en entes privados. Tendríamos que, aquí surgiría una segunda modalidad del derecho al olvido, que son los llamados derechos ARCO, que se refieren a la actualización, cancelación y rectificación y oposición en el tratamiento de datos personales. Y para ello tendríamos que irnos a dos legislaciones: la Ley Federal de Protección, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, de entidades gubernamentales, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y sobre la relación del derecho al olvido con el derecho a traerse información, pues diría que me remitiría a la Ley General de Archivos, que fue promulgada en junio pasado para sustituir a la anterior Ley Federal de Archivos, y en esta se señala que ningún documento que haga parte de un archivo histórico o de otro archivo de otro tipo que se considera un bien colectivo podrá ser clasificado como información reservada o información confidencial. Además se señala, y esto es muy importante, que ninguna información relacionada a violaciones a derechos humanos podrá ser considerada como reservada o como confidencial. Ahora bien, este juego entre el derecho al olvido y el derecho a la información, ¿qué relación guarda con la memoria colectiva? Bueno, tendríamos que ver qué otro tratamiento tiene en otros países de América Latina. En este caso me voy a remitir a Colombia. El derecho al olvido, no con esa enunciación, pero su antecedente data de la promulgación de la actual Constitución en Colombia, que es de 1991. En el artículo 15 de la Constitución colombiana se señala todas las modalidades sobre el derecho a la intimidad. Bueno, unos meses después de que se promulgó la Constitución, surgió la primera petición formal en la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal en Colombia, de una persona, que en este caso era un arquitecto que era deudor del Banco de Bogotá, para que se omitieran todos sus datos e información personal de las bases de datos de la Asociación Bancaria de Colombia. O sea, en pocas palabras, estaba pidiendo que se le sacara de lo que hoy conocemos como el buró de crédito. Este juicio fue muy largo porque era digamos, el primer caso que se presentaba, y también se falló a favor del derecho al olvido de esta persona. El segundo caso ocurrió unas semanas después, en este caso de una persona que se llama Iván Grajales, que es un narcotraficante que hoy en día sigue purgando una pena por este delito, y él lo que pedía es que se eliminaran sus datos y toda su información que se habían publicado en una serie de notas en los diarios El Tiempo y El Espectador. Bueno, pues a partir de esos años y hasta la fecha se ha suscitado una serie de peticiones en la Corte Constitucional colombiana
sobre este tipo, peticiones de este tipo, no solamente de deudores, sino exmiembros de cuerpos de la guerrilla, grupos paramilitares, exmiembros del ejército, personas que están vinculadas a organizaciones sobre trata de personas. Y esto quiere decir que, a diferencia de México, en el que vemos al derecho al olvido como un derecho que empodera a la ciudadanía, en Colombia se le ve como un salvoconducto para infractores y violadores a derechos humanos. Y en vez de ver al derecho al olvido en su relación como una forma que, digamos, potencia la acción legal del derecho a la información, la gente han surgido movimientos que están fungiendo como antídoto para este derecho al olvido, y es el derecho a la memoria. Y este derecho a la memoria es el que se está vinculando con el derecho a la información, porque la ciudadanía está percibiendo que este derecho al olvido está siendo utilizado principalmente por infractores y violadores a derechos humanos. En Colombia se está discutiendo en la actualidad la posibilidad de una ley general en este sentido. ¿Quiénes son los que están promoviendo esta ley? Pues son exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy existen todavía con esas siglas, pero ahora como partido político, que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En este caso, este partido político tiene 5 representantes y 5 senadores en el Congreso, y son ellos los que están promoviendo la aprobación de una ley general. ¿Esto qué significa? Que ya no tendría que estarse presentando caso por caso en la Corte Constitucional, sino que cualquier juzgado de distrito podría dirimir este tipo de peticiones. Entonces, pues lo que estamos viendo es que existen una diferencia en el tratamiento del derecho al olvido, tanto en México como en Colombia. Ahora, este movimiento de derecho a la memoria, una de las vertientes son los llamados archivos vivos, que son archivos comunitarios alimentados con documentos textuales, visuales, de sobrevivientes de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, en la actualidad se está conformando el archivo vivo de la comunidad indígena Cuna Tulep, que ellos habitan en diferentes resguardos indígenas, sobre todo en el departamento de Antioquia y el departamento de Chocó. Uno en particular que está entre las municipalidades de Necoclí y Turbo, está conformando actualmente ese archivo vivo, ya que es una comunidad que ha sido violentada tanto por el mismo ejército, por grupos del narcotráfico y grupos paramilitares. Entonces, pues la reflexión final es esa, que el derecho al olvido tiene diferentes aristas, también de acuerdo al contexto jurídico que existe en cada país. Y en Colombia es el derecho a la memoria el que se está vinculando principalmente al derecho a la información como un antídoto, como una forma de hacer memoria del olvido, porque los sobrevivientes no les gusta que se les llame víctimas, dicen que sí se prefiere el derecho al olvido de antiguos infractores por encima del derecho a la memoria. Es una manera de matarlos en vida. Por eso este movimiento lo que propugna es hacer memoria del olvido. Y con esto cierro mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Ariel.